Ayer la Procuración General del Tesoro, los abogados que representan los intereses del Estado, pidieron la indagatoria de Mauricio Macri a la jueza María Eugenia Capuchetti, que es la única jueza que nombró Macri durante su gestión en los tribunales de Comodoro Pi. Le pidieron la indagatoria en la querella criminal que se sigue para establecer quiénes fueron los responsables de tomar y de desviar de su destino original el megapréstamo con el Fondo Monetario Internacional. Vos me dirás, ¿por qué hablas tanto de esto, Ale? ¿Qué pasa con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, vas a ver que después de las elecciones, después del lunes, el gran tema durante varios meses va a ser el Fondo Monetario Internacional. Y quizás va a serlo por unos meses, pero quizás, y es lo que creo yo, va a serlo por varios años. Porque el Fondo Monetario, que se endureció con la Argentina y que le dijo que no a las cosas que planteó el gobierno para refinanciar la deuda que tomó Mauricio Macri, es el mismo Fondo Monetario que siempre y es el mismo Fondo Monetario que ya conocíamos muy bien nosotros en los años 90 y que volvió a actuar igual en Europa a partir de la crisis de 2008 en adelante. Actuó en Grecia, actuó en Portugal, actuó en otros países del este europeo y en todos la receta fue la misma: ajuste y recesión para refinanciar préstamos que no sirvieron para mejorarle la vida a la gente. Bueno, acá tampoco pasó eso. No es que hicieron con la plata del Fondo Monetario puentes, muelles, carreteras, autopistas, mejoras infraestructurales que impidan inundaciones o catástrofes climáticas. No, la plata del Fondo Monetario entró y salió. Entró y salió para financiar la salida de quienes le habían prestado antes plata muy aceleradamente al gobierno de Mauricio Macri. Bueno, Macri, curiosamente, el fin de semana lo admitió, lo dijo. Y esto no tiene que ver con lo poco que a mí me gustó el plan económico de Macri. Tiene que ver con reglas financieras internacionales que impiden que el Fondo Monetario financie la salida de capitales de los países. O sea, que el fondo le preste a un gobierno dólares y que ese gobierno se los venda baratos a sus habitantes más ricos, más acaudalados, para luego dejarle la deuda a toda la población. Esto es un problema, obviamente, si está expresado así, se nota, pero es lo que pasó durante el gobierno de Mauricio Macri, sin que nadie después haya dicho nada. Bueno, como él lo admitió tajantemente el fin de semana, ayer la Procuración del Tesoro reaccionó, después de haber tenido en sus cajones durmiendo durante mucho tiempo esa querella criminal sin que avanzara, reaccionó y pidió la indagatoria. Yo no creo que la indagatoria vaya a ocurrir, no creo que vayan a pagar nunca su responsabilidad penal por haber hecho algo como lo que hicieron con nuestra economía. ¿Por qué? Bueno, porque no pasó nunca a lo largo de la historia. Pero justamente como no pasó, es que volvemos una y otra vez a acordar con el Fondo Monetario en los términos que ya sabemos que nos va a llevar a una crisis, que nos van a llevar a una crisis. Bueno, anoche Macri volvió a hablar y no solamente volvió a admitir que esa plata fue para eso, sino que además fue un pasito más allá y terminó de confesar que el fondo prestó la plata para que siguiera gobernando él. Escúchalo. Y lo peor de todo, Carolina, lo peor es haber ido al G20 a echarle la culpa al fondo y a mí de lo que le está pasando. Y el fondo eran ellos. Todos los demás presidentes han dicho, este señor, ¿qué le pasa? ¿No entiende con quién está hablando? Le prestamos porque creíamos en su sociedad. Y esta discontinuidad ha generado que el barco que iba para allá, y nosotros financiábamos un barco que iba hacia el Polo Norte, usted lo gira hacia el Polo Sur, donde no hay futuro, y la culpa es nuestra. No entiendo. O sea, esto es lo que está pasando. Entonces, todas estas mentiras que suman. Y la otra última mentira es que la plata del fondo se fugó. La plata del fondo, por eso la deuda de la Argentina en abril del 18 es la misma que en diciembre del 19, fue a repagar uno a uno los préstamos que iban venciendo, que el que tenía ese préstamo no lo quería renovar. Eso porque generó mucho ruido en su explicación de que se usó la plata para pagarle a los bancos. Los bonos que vencían, que los tenedores los administran los bancos, decían, este bono hay que pagarlo, ¿no? Entonces, y no te daban un nuevo bono. Entonces ahí el fondo vino y nos prestó para que podamos pagar y no entrar en default y seguir
administrando la transición política hasta el segundo mandato. Seguir administrando la transición política hasta el segundo mandato. Claro, si el Fondo Monetario le presta a un determinado país para que gane un determinado partido las elecciones, ¿la deuda es del país o es del partido que iba a ganar las elecciones si ponía en marcha el plan que decía el Fondo Monetario al prestarle la plata? Porque la verdad que empieza a confundirse una cosa con la otra. Pero hay algo más. En el principio de la declaración esta que acabas de escuchar, de un minuto de Macri, él dice, nos prestaron porque le querían prestar a un barco que iba hacia el Polo Norte y después asumieron otros que lo mandaron al Polo Sur donde no hay futuro. Bueno, ese rumbo, ¿quién lo decide? ¿Lo decide el Fondo Monetario o lo decidimos nosotros? ¿Es esto una democracia o qué cuernos es? Porque la verdad, si el Fondo Monetario quiere, representando a los países ricos, que son los que tienen la mayoría de sus acciones y los que manejan el directorio, llevar a un determinado país al Polo Norte, bueno, lo que tiene que hacer es conquistarlo, dominarlo militarmente, maniatar a los que nos resistamos a ir para allá y mandarnos. Invadirnos, digamos, pero si lo que quiere es que siga siendo una democracia, bueno, tiene que bancarse que el pueblo vote y diga, ¿sabes qué? Este rumbo hacia el Polo Norte no me gusta, quiero ir en sentido contrario. Bueno, ahora el Fondo Monetario vuelve a ser un problema y de vuelta vos me podés decir, che, no es mi problema es la inflación, mi problema es el dólar, mi problema es que no consigo llanta para la moto o que no consigo, no sé, lo que necesito en mi pyme o para reponer la góndola de mi pequeño comercio. Y no lo conseguís en parte porque esa crisis que genera la incertidumbre de no poder pagar una deuda se está proyectando hoy. Y se está proyectando porque vienen las elecciones el domingo, pero se está proyectando también porque no está claro qué nos va a pedir el fondo para estirar esta deuda que ahora Macri admite que fue, primero, para que los bancos que le habían prestado a la Argentina tuvieran sus dólares y se los pudieran llevar de vuelta a Wall Street, y después para que él tuviera un segundo mandato. Hay algo peor en la confesión que está haciendo Macri esta semana y que evidentemente no le resulta a él problemática porque la hace una y otra vez. La hizo en la CNN y ayer fue de vuelta a hacerla en TN. Hay otro problema, que es que esos que le habían prestado antes, en 2017 y 2018, eran fondos de inversión, era Wall Street. A esos fondos se les puede decir, rebajame, porque vos estabas cobrando un 7% de interés en dólares, entonces rebajame el capital porque no te puedo pagar. A esos fondos sí se les puede decir, bueno, ¿sabes qué? Te voy a pagar más adelante, no lo puedo pagar ahora. Se renegocia esa deuda. Lo que hizo Macri, y lo dice el propio jefe negociador que designó al principio de su gobierno, que se llama Héctor Torres, era el representante argentino del FMI, lo que hizo fue cambiar un acreedor común, como eran los fondos de inversión y los bancos, por un acreedor privilegiado. Lo que hizo, y ahora se ve al escuchar sus declaraciones, es cerrar la llave del lado de adentro y después cerrar la puerta del lado de adentro y después comerse la llave. Porque ahora estamos en una trampa que nos lleva de vuelta al rumbo que él quería y que nos mete un montón de incertidumbre de vuelta sobre algo que la Argentina no votó, que se tomó en nombre nuestro y que ahora empieza a quedar cada vez más claro por qué se tomó.